Hoy les hablaremos de una de las obras más representativas y conmovedoras del poeta más reconocido en el Perú, que por su amor humanitario supo llegar a los corazones de cada lector. Un poeta que ha sido estudiado en diferentes idiomas, por muchas generaciones hasta el día de hoy. Hablar de sus obras es hablar del Perú. Estamos hablando de nuestro poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza y su obra El Tungsteno. En el capítulo 1, los hechos suceden en las minas de tungsteno de Quivilca. Comienza con una descripción de la Gran Indiada, que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los Zoras sirven primero como guías a la empresa Mining Society y después principian a rendir inocentemente todo lo que poseen. Los obreros de la empresa insultan a los Zoras diciéndoles indios brutos, raza endeble, servil, humildes. El capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena, donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Take y Mr. Waste, toman parte en la violación de Graciela la Rosada, a quien han jugado a los dados. Entran en turno por orden de jerarquía social y económica. En el capítulo 2, los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Mining Society, son aliados de su prefecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como de trabajadores para la empresa. La captura de los indios, Isidro Yepes y Braulio Conchucos, es interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que vive fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran la inhumanidad indescriptible, que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y la insensibilidad de los vecinos del Colca. El intrépido Servando Huanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Una breve sublevación de los indios se produce, pero es sofocada cruelmente. La pequeña burguesía del Colca acusa a los indios del derramamiento de sangre. En el tercer y último capítulo de la novela, se dedica a discusiones políticas entre Servando Huanta y el agrimensor Leónidas Benítez. El herrero Huanta vaticina una revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios de todas partes del mundo serán liberados. Aunque Leónidas Benítez se aferra desde un comienzo a su creencia, son los intelectuales los que deberían gobernar. Y, por último, Benítez está muy convencido de que los intelectuales deberían servir a la clase trabajadora obrera, bajo las órdenes de esta. Los indios en torno a cuyas cabañas se asientan los trabajadores de la mina de Quivilca, quienes ayudan desinteresadamente dándoles alimentos y ofreciéndoles como ayudantes. Su conciencia económica es muy simple, pueden obtener lo necesario para vivir, el resto no les importa. Los peones de la mina son los rudos trabajadores sometidos a un régimen de trabajo agotador y un mal remunerado, lo cual ellos se solidarizan con las Zoras por el saqueo que sufren y otros se molestan por su inocencia y candidez. La injusticia es que los de la minera sugieren ganar posición sobre sus chacras por las necesidades, la cual hacen un intercambio de manera injusta, dándoles una vasija azul por una de sus tierras, que es muy poco para sus cosas, la cual los indios aceptan de manera humilde. Los peones de la mina son los trabajadores, y el abuso y la adaptación de los indios por parte del imperialismo. En Quivilca se instalaron junto a los peones y mineros Mr. Dyke y Mr. Way, gerente y subgerente de la minera, el cajero de la empresa Javier Machuca, el ingeniero peruano Baldomero Rubio, el comerciante José Marino, que había tomado la exclusiva del bazar y la contrata de peones para la minería. El primero en operar sobre las tierras de los Zoras para así poder enriquecerse fue José Marino, quien formó una sociedad secreta con el ingeniero Rubio
y el agrimensor Benítez. Este contubernio tuvo que vérselas en apretada competencia con Machuca, Baldassari y otros que también despojaban de sus bienes a los Horas. César Vallejo menciona que los Horas ignoran el valor del dinero, son por completo ajenos a la noción de propiedad, acumulación, ganancia o explotación, entregan sus tierras y el fruto de su trabajo sin contraprestación alguna, siendo objeto de otros despojos, burlas, desprecio, violaciones y hasta compasión por parte de los advenedizos, quienes a su vez especulan un modo superficial sobre las razones que motivan el débil y servil carácter de los nativos. En las imágenes podemos ver la exagerada bondad e ingenuidad que presentan los Horas ficcionales de Vallejo, contrasta con la que documenta la etnohistoria. En épocas prehispánicas, los Horas se destacaron por ser eficientes agricultores y constructores de terrazas y de acequias, además de tener un aguerrido carácter bélico que los llevó a enfrentarse al poderío inca y a oponer una feroz resistencia a la invasión española. En conclusión, uno de los sucesos que se evidencian en la novela del Tuxteno es la discriminación, el trato de desigualdad que se daba a los Horas por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, sexo, edad y condición física, como también mental. En la obra El Tuxteno se narra de manera exagerada la ignorancia de los campesinos y cómo los de más alto nivel social se aprovechan de estas personas humildes, cómo estos son obviados de toda opinión o reclamo. Los campesinos u obreros son echados a suerte, pues ni la policía, quien debería ver por ellos, los respalda. Por el contrario, también forman parte de tamaña injusticia. Por ello, vemos cómo estos obreros o campesinos, por la falta de conocimiento y de comunicación, están siendo utilizados, explotados y discriminados, pues ellos, siendo tan ignorantes de muchas cosas como se narra, tampoco tienen la potestad de emitir reclamo alguno, por lo cual son privados de toda libertad. Pues en la obra, las clases sociales embargan tanto, dando pie a que los indios y la gente de pueblo sean totalmente descartada en opinión y por lo tanto de sus derechos. Así es como la explotación muestra su más duro rostro y falta de conciencia. En el Tuxteno muestra un evidente propósito social. Vemos el abuso, la explotación en su más alto nivel, además el aprovechamiento de la clase dominante peruana. Hoy en día, en algunos pueblos de nuestro país, aún se vive esta situación, ya que las autoridades no se enfocan en las necesidades de estos. Por ello, debemos concientizar más a la población, así como a nuestras autoridades, a la práctica de la empatía y la solidaridad. Esto mediante charlas emitidas por medios de comunicación, para que así podamos contribuir a las personas, con las personas de los pueblos más recónditos de nuestro Perú, y así ellos sepan de sus derechos, así como de su libertad, para alzar la voz.